Hola, ¿qué tal? Bueno, primero me voy a presentar, me llamo Griselda González, soy productora, ahora tengo una productora en Bélgica, precisamente por eso vamos a dar un poco una pantalla de cómo trabajar con Bélgica. Y tuve productora en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo, y ahora estoy también por armar una acá en España. La idea es un poco, bueno, ver los diferentes caminos de coproducción que se pueden encontrar con los países iberoamericanos, básicamente, y transmitirles lo que fue mi experiencia y lo que es mi experiencia cotidiana. Ante todo, primero le quiero agradecer al Festival de Sitges, al Ayuntamiento de Sitges y a la PAC de compartir este momento. Entonces, bueno, vamos a empezar, que no me olvide nada. Coproducir con Bélgica hay varios puntos que no nos tenemos que olvidar. Primero, las fuentes de financiación, cómo se puede coproducir y qué dinero se puede encontrar en Bélgica. Tenemos un sistema de tax rebate bastante interesante. Yo sé que en Canarias, por ejemplo, tienen un tax rebate también bastante ágil. Después, cuáles son las ventajas y las fuerzas, pero también las dificultades de coproducir con países como Bélgica o países que tienen costos de producción que encarecen un poco la producción, cómo encontrar el equilibrio. Eso es un punto clave que es importante conocer. Y bueno, cómo trabajar con países entre Bélgica y España para encontrar un equilibrio en la coproducción. Esos son un poco los puntos que vamos a ver. Básicamente en esta presentación está vamos a ir rápido porque está bastante anclada en cómo trabajar con Bélgica. Sin embargo, también es interesante ver un poco más internacionalmente y no solo Bélgica. Así que esto que es medio técnico, voy rápido y después podemos ampliar un poco la charla. Entonces, en Bélgica tenemos 4 fuentes de financiación. El Centro del Cine, que vendría a ser el equivalente del ICA acá en España, que es el nacional, tiene 3 aplicaciones por año. Como película mayoritaria da 450.000 euros por película. Cuando es minoritaria se puede ir a buscar 100.000 euros. Y puede ser todos los formatos, que no sea publicidad o película de empresa, digamos. Ahí abajo está el web de nuestro centro de cine. Después tenemos Well'Image, Screen Brussels, que son los fondos regionales. Los fondos regionales tienen una particularidad, que hay que gastar el dinero en la región o con técnicos de la región. Well'Image sería la región de Wallonia y Screen Brussels, Bruselas capital. Cada uno de estos fondos tiene varias aplicaciones por año y funcionan más como un fondo económico de desarrollo audiovisual de la región, o sea, que principalmente lo que buscan es hacer crecer la industria en la región. Entonces, si ellos dan 10 para una producción, exigen un gasto de 4, 5, 6, dependiendo de la producción. Si algo no se entiende, levanten la mano y córtenme. Después, nuestro sistema de tax shelter es un sistema que es muy ágil, muy eficiente, en el sentido que, a ver cómo voy a explicar, porque es fácil y complejo a su vez. Para toda coproducción se puede levantar entre 42 y 50% de la plata que se gasta en Bélgica o con técnicos belgas. O sea, se puede mandar material, por ejemplo, para hacer un caso concreto. Si filmamos una película acá en Cataluña, se puede perfectamente mandar un DOP, un ingeniero de sonido, un grip belga que cotiza fiscalmente en Bélgica, o sea que lo puedo incluir en el tax shelter. Lo mismo para el material, se puede mandar un camión con cámara, luces o lo que sea necesario, y eso entra en los gastos considerados belgas, entonces aplicables al tax shelter.
Lo que no se puede hacer es utilizar tax shelter para gastos de Cataluña. No se puede pagar con tax shelter una locación en Cataluña, por ejemplo. Que no me olvide nada. Una de las tantas cosas tan interesantes de tax shelter es que es todo el año aplicable y que una vez que se firmaron los contratos con los inversores, a los 15, 20, un mes, como más tardar 2 meses, está la plata lista en una cuenta en banco al nombre del proyecto para trabajar. O sea que es cash flow al frente de la producción. No hay que hacer los gastos y esperar que devuelvan el dinero más tarde. Eso siempre en una producción ayuda. ¿Qué más me queda? Bueno, el punto con el tax shelter es, si bien es un dinero que funciona bien, se levanta cuando ya está todo el financiamiento armado. ¿Por qué? Porque una vez que se firmaron los contratos con los inversores, hay 1 año y medio para terminar el proyecto. O sea, se puede contar con el dinero en función del productor con quien se trabaja en Bélgica para la producción, pero ese dinero no se va a levantar hasta que no esté completado la financiación de la película. Bueno, acá estoy un poco pensando en varias las ventajas que tenemos en trabajar entre Bélgica y España. Culturalmente tenemos el mismo cine de autor, no estamos hablando de, a lo que voy con esto, de Bollywood, por ejemplo, de diferencias culturales importantes. Si bien tenemos un idioma diferente, culturalmente nuestro cine es muy parecido, la forma de producir es muy parecida. Los presupuestos de España, un presupuesto belga, independientemente de los costos de producción que varían, básicamente es el mismo sistema de gastos, ¿cómo se dice eso? De reparto de gastos a una producción para hacer la película. La proximidad geográfica, que no es poca cosa, lo que sí hay que tener en cuenta, que para mí en todo caso es un factor que es más de importancia bastante contundente, es que entre Bélgica y España estamos a 2 horas de vuelo, que no es mucho. Cuando trabajo con Sudamérica son 12, 14 horas de vuelo, es más complejo. O sea que España, Barcelona, tiene esa situación geográfica privilegiada en un mercado que es muy importante, porque el mercado hispano en términos de producción cinematográfica es importante. Lo mismo, la coproducción ágil y fácil es porque manejamos los mismos métodos, la misma cultura de trabajo. No estamos trabajando, por ejemplo, con países que tienen culturalmente diferencias importantes. Todos estos temas que parecen muy lógicos en el momento de trabajar y de lanzar una producción, con los problemas que siempre hay en una producción, son extremadamente importantes. Agiliza o complica. Y los acuerdos bilaterales de coproducción que hay entre Bélgica y España son, como con Europa en general, bastante flexibles. La complejidad, y eso es un punto importantísimo porque es ahí donde hay que siempre encontrar el punto de equilibrio, es los costos de producción. Obviamente que un técnico, un grip en Bélgica va a ser bastante más caro que un grip en España, por términos de costos de vida. O sea, a ver, cuando yo trabajo, en todo caso en mi caso, cuando yo trabajo con diferencias de costos de producción y aún más fuerte cuando es con América del Sur, el término se trata no de, ¿cómo puedo explicar? No de decir, bueno, pero a mí me cuesta esto más caro y allá, aquí me cuesta más caro y acá más barato. No funciona así el pensamiento para armar la producción. Más bien diría es qué saco
del presupuesto que ya no lo tengo a cargo. Pienso que un productor español, cuando trabaja con Bélgica, con Inglaterra o con cualquier otro país que es más caro, lo tiene que ver desde el punto de vista que le estoy retirando a mi presupuesto que ya no está más a mi cargo. Desde ese punto de vista, entonces, sirve, porque si hace la comparación de decir, bueno, pero si esto me cuesta 20 acá y acá me cuesta 5, ¿cuál es el sentido? Entonces no vamos a llegar a un equilibrio donde las dos partes se sientan que están haciendo un negocio, de alguna forma, o ganando. También en los costos de producción está la diferencia de... bueno, pero eso viene después. Después les comento. Después España... Claro, y a mí lo que me parece muy interesante es precisamente que España y Bélgica todavía no son países que coproducen naturalmente. Se han hecho y se hacen coproducciones entre ambos países, pero no es un camino natural, como podemos tener nosotros en Bélgica con Francia o Luxemburgo. Francia y Luxemburgo son autorrutas que ya están armadas, se funciona así, se coproducimos juntos desde toda la vida, ya se sabe todo. Acá, con España, cada proyecto es un reto, cada proyecto es aprender nuevos caminos, armar nuevos caminos, que también de alguna forma los productores al generar nuevas formas de producción y de trabajar juntos, ayuda a las instituciones también a ellos adaptarse, generando nuevas posibilidades de aplicaciones, nuevas posibilidades de hacer crecer un poco los acuerdos de coproducciones y cómo trabajan los países juntos. O sea que lo bueno, cuando no hay, a mi punto de vista, cuando no hay camino, es que también da espacio para pensar, para abrir cosas. Bueno, ahí va, eso era. Las claves para coproducir con Bélgica y sentir que el proyecto avanza es lo que se desgrava del presupuesto. Típicamente uno dice, bueno, pero si vos en Bélgica podés juntar tanta plata en tan poco tiempo, porque es real que tenemos muchas aplicaciones, que en general hay bastante dinero, más todavía cuando trabajo con Sudamérica, ¿por qué no lo mandás para España, que es menos caro, y así hacemos la película? Cuestión que no funciona así. La plata tiene que dar en Bélgica o tiene que ser gastada en muchísimos casos con técnicos y para servir la industria en Bélgica, como en todos lados de Europa, básicamente. Entonces, lo que se llama soft money, que es la plata que se puede mandar al extranjero, es difícil de encontrarla y no es mucha en general. Eso es para la pregunta clásica, que es, ¿pero por qué no se manda la plata? Porque no podemos. Es así. Yo creo que lo importante, por ejemplo, para dar independientemente, no es solo hacer coproducciones financieras, sino hacer coproducciones donde hay un real intercambio culturales. ¿Cuántas historias deben existir entre Bélgica y España? ¿Cuánta inmigración hubo española en Bélgica? ¿O cuántos belgas deben haber venido? Deben haber un montón de historias que junten los dos países y que no sea únicamente decir, bueno, tenemos una historia, una película bien española o bien belga, vamos a ir a buscar la plata a donde la encontramos, sino también que haya un intercambio cultural en la película, que los dos países se aporten, se mezclen de alguna forma. Por ejemplo, España, pues ya habrán visto mi acento argentino, España con Argentina son coproductores absolutamente naturales. Argentina coproduce con España prácticamente todo. Pero hubo un principio para eso, obviamente que es por el idioma, pero hubo un principio, la primera coproducción que se armó, y ahí hoy toda película argentina tiene un actor español o alguien en la historia, no todas, pero muchas, o alguien en la historia que viene de España, que el abuelo vino de España. Bueno, eso se empezó por una producción.
el objetivo de hacer estos intercambios culturales es que va creciendo esa forma de ser, hasta que después pasa a ser algo, un camino lógico y coproducciones que son lo que llamamos naturales. Ahí está, uno de los temas importantes también que hay que saber, un productor belga, al no tener todavía un mercado muy hispano en Bélgica y un mercado muy reducido en términos de venta, que es un territorio para Bélgica, es Luxemburgo, Holanda y Bélgica. Hay un desequilibrio en términos de ventas después y de retorno sobre las ventas de una película. Entonces es importante siempre entre coproductores encontrar un punto de equilibrio en los repartos de los territorios. ¿Se entiende lo que digo? Bueno. Y claro, y el objetivo de una producción, una coproducción que funciona bien, es una producción que eleva la calidad del proyecto. O sea, coproducir no es solo encontrar plata, es elevar el proyecto en términos de calidad, en términos de ¿cómo se dice en español?, de visibilidad internacional. Casi diría que la plata, cuando un proyecto es bueno, se encuentra. Entre encontrar la plata para hacer un dinero y concretizar y hacer el proyecto, hay un camino enorme. Todo ese camino de producción y de coproducción, porque muy poco, porque siempre son 2, 3, 4 productores. Si se logra mantener ese equilibrio que es la base, e ir creciendo y aportando a cada vez más cosas que levantan el proyecto y se llega a una buena calidad, en general la película es un éxito. No hay mucho, yo creo que no hay mucho misterio de alguna forma. Y bueno, ahí está. Les hice un pantallazo de lo que es Bélgica. Después, a ver, lo que les puedo transmitir un poquito de mi experiencia, me dijeron que había bastante gente joven que está como un poco empezando, de mi experiencia de haber producido en varios países bastante diferentes. Es que si ser productor, muchas veces uno dice productor significa plata. La plata, yo vuelvo a decir, es principalmente casi lo más fácil a encontrar. Lo más difícil es, una vez que se tiene la plata, llegar a la película, terminar la película, y una película de calidad. Pues una película, agarra una cámara larga, una película que tenga su recorrido en festival, una película que aporte algo al espectador y que básicamente la gente la quiere ir a ver, porque el objetivo de una película es mostrar a un público. Los retos son permanentes, no hay todos los días yo aprendo, en cada producción se aprende algo nuevo, no hay siempre las dificultades o lo que se presenta en una producción es diferente. Si te gustan los retos está bueno, si no se complica un poco más. ¿Qué más? Bueno, más o menos es lo que estoy pensando, a ver si se me ocurre algo más, pero no, básicamente sería eso. Si tienen alguna pregunta. Sí. Bueno, te tengo una pregunta. Sí. Si quieres comentarme. No, el tema está que, bueno, hemos tratado una película justamente sería una producción con Bélgica y con Alemania. O has planteado un inicio, ¿vale? ¿Sabes que no te escucho bien? Espera, que me acerco a mí. Digo que estamos levantando una película y que precisamente lo que está planteando desde el principio es hacer una coproducción entre Bélgica y Alemania. Entonces me han dicho que
la seguridad. Y luego, por otro lado, también has dicho que Bélgica habitualmente produce con Francia y con Luxemburgo, pero tiene algo muy sencillo. Pero en el caso de Alemania, ¿cómo se aplica? Si realmente también hay esa especie de cooperación habitual o si es más bien igual de raro que en España. Claro, en una coproducción con Alemania, España, Alemania, Bélgica sería una tripartita, una coproducción tripartita. En ese caso, en términos si esa es la pregunta, pero la verdad que no se escuchó mucho, en términos de reparto puedes bajar a un 10 con los acuerdos que tenemos de coproducción, o sea que puede ser 20, 10 y 70, por ejemplo, para España. El tax shelter es totalmente, o sea, esos tres países que me estás diciendo son países que funcionan bien en términos de coproducción. Son tal vez la única pequeña dificultad que veo así es que Alemania, como Bélgica, tiene fondos regionales que quieren gastar la plata en la región. Entonces, probablemente van a tener que hacer el puzzle que hacemos todos los productores permanentes de, bueno, entonces, si esta plata la tengo que gastar acá, tengo plata, pero también la tengo que gastar acá, ¿cómo armo este puzzle para poder rentabilizar y utilizar lo mejor posible ese dinero para que le sea útil a la producción? Eso va a ser pero si no funcionan muy bien juntos, sí. En nuestro caso, la idea es la parte que se produce en el estudio de la gana. Sí. Entonces, y la post-post la hace en Bélgica. Entonces, sí. La idea era eso, no sé si funcionaba bien o si realmente claro. Eso está muy bien. La postproducción está bárbaro porque es algo que se puede deslocalizar de forma muy ágil. Así que me parece, sí, un diseño interesante, claro, sí. Y bueno, y en Bélgica tenemos estudios de postproducción excelentes, que reciben los Rush todos los días. Es un buen camino, me parece, sí, excelente. Sí. Una última pregunta. Sí. Pero no está avanzando demasiado, ¿no? Que nada, según entiendo yo, el tax capital necesitas coproducir con nosotros. O sea, no puedes ir como productora española a hacer ese gasto y recibir ese tax. Tienes que estar con una no, claro. Vale. El tax shelter y todos los fondos belgas solo los puede levantar una productora belga y local, que conozcan y bueno, que conozca también cómo funciona el sistema. Una producción extranjera no puede ir a levantar dinero en los fondos públicos belgas. Sí. Hola, buenos días. Soy Marisa Crespo de Proyecta Films. Quería hacerte la siguiente consulta. ¿Existe algún requisito para que se incluyan una de las lenguas oficiales de Bélgica en los diálogos de una película para poder acceder a una ayuda a la coproducción? ¿Sabes qué? Perdona, pero no escucho. Sí. Porque acá se escucha, dale. Quería saber si existe algún requisito para incluir algunas de las lenguas oficiales que se hablan en Bélgica en los diálogos de la película para poder acceder a las coproducciones. A ver, lo que son los fondos regionales no hay problema de idioma, no tiene nada que ver. El fondo nacional, si se puede, prefieren que sean francés, o sea, obviamente que si es una película que tiene los dos idiomas siempre es mucho mejor, pero hay una derogación que si por X razón cultural la película necesita ser hablada en español, se puede, pero es una derogación que le pedimos al ministerio, al ministro. Una vez más, el Fondo Nacional, que vendría a ser el equivalente del ICA, lo que ellos van a buscar es el intercambio cultural. No sé si contesté a tu pregunta con... Si por ejemplo es una coproducción minoritaria, que has comentado que se podría obtener hasta... No, entonces en ese caso no, en ese caso no. Si es coproducción minoritaria, no habría obligación de incluir o el neerlandés o... No, para nada. Si es minoritaria, no. Estoy hablando de una mayoritaria. No, minoritaria absolutamente no. Y para los fondos regionales no es en absoluto un criterio, en nada. De nada.
No hi ha cap més pregunta? No? No, creo que cuando has presentado los fondos, has hablado del fondo de la Valoní y del Spring Brussels. Sí. Entiendo que también está el fondo flamenco. Sí, absolutamente. Hay un... Y cuéntanos un poco esto, ¿no? Porque también, sí. Si tengo mal entendido, hay una televisión pública flamenca y otra francesa. Sí. ¿Y cómo cohabita esto? ¿O vamos colorado todas las cosas? Sí, en Bélgica tenemos dos comunidades, entonces la francófona y la belga. En este caso estos PowerPoint fueron más específicos para una presentación del fondo francófono. Pero es verdad que está toda la parte flamenca que tenemos la suerte de tener dos fondos de cine, el francófono, o sea, dos ICA, el francófono y el neerlandófono. Bueno, cohabitan bien, tienen sus cosas, pero se puede buscar un poco de dinero en los dos fondos. Es real, tenemos un fondo regional también flamenco, que básicamente es exactamente lo mismo que los francófonos que les acabo de explicar. El fondo del Estado cultural flamenco va a ir a buscar más bien el lado cultural de un proyecto, en cambio el fondo regional va a ir a buscar el resultado económico del proyecto. El resultado económico significa si el fondo te da 100 euros, quiere que inviertas en la región 600 euros, por ejemplo. Para solicitar una ayuda en los fondos flamencos conviene entonces igual tener un productor flamenco, de la región flamenca. Y si para solicitar los fondos en una francófona suele ser mejor un francófono, que los fondos se conocen mejor y conocen mejor los productores que tienen. Pero funcionan de la misma forma, en realidad. Es un fondo más. ¿Si ruedas en inglés? Podés, sí, podés. Tenemos coproducciones que vienen, podés perfectamente filmar, podés filmar en el idioma que quieras. También se puede, lo único para aplicar al Fondo Nacional Belga, que es el ICA, ahí sí el tema del idioma es importante. Para los fondos regionales no, y para el tax shelter en absoluto. El tax shelter no tiene ningún reivindicamiento cultural, es solo un término fiscal. No teniu més preguntes? Bueno, la última. A ver. Que nada, solo para acabar. Entiendo que entonces sucedería lo mismo con el tema de los actores belgas, sería un poco el equivalente del idioma, ¿no? Creo que puede que sí que hay una especie de cupo, pero siempre y cuando vayas a los fondos por inclusión cultural, no a tax y demás. Es decir, a la necesidad de incluir en el reparto Y siempre es ideal, porque si no, lo que llamamos una coproducción financiera, que bueno, también necesitamos, pero si se puede realmente hacer una mezcla cultural de actores, de las historias, en los técnicos, y que realmente haya un intercambio, siempre es mucho mejor, no solo para el proyecto, pero para largo plazo y lo que se siembra en términos de coproducción entre ambos países.